La flota de guerra Kryn se movió a través del espacio, como un enjambre de langostas de metal. 300 barcos, cada uno más grande que cualquier humano. Buque jamás construido. El almirante Cross se situó en el puente de su buque insignia, sus 6 ojos brillantes de satisfacción. La invasión de la estación Umbral sería tomar menos de un día. Quizás solo unos pocos horas. ¿Cuántos defensores tienen? Cross le preguntó a su oficial táctico. 12 barcos, almirante. Modelos antiguos. Nada que puede desafiar incluso a nuestros más pequeños. Destructor. La cruz hizo un sonido de clic, que pasaba por risa entre sus especies. Los humanos habían sido una molestia. Durante décadas, siempre defendiendo sus pequeños colonias con armas obsoletas y coraje desesperado. Pero el coraje significaba: no tengo nada en contra de la superioridad numérica. Hoy, lo demostraría una vez más. Cualquier inusual ¿señales del sistema?, preguntó Cross. El oficial táctico revisó su pantallas. Nada, señor. Espere, hay algo extraño. Una baliza automatizada. Muy viejo. Proveniente de las profundidades. Nebulosa en el borde del sistema. ¿Qué? ¿Algún tipo de faro? Código militar humano. Pero es antiguo. Tiene al menos 70 años. Tal vez más. Cross agitó una mano con garras. Con desdén. Probablemente una sonda. Ignorar. Eso. Concéntrate en la estación. Debajo de ellos en la Cámara de Planificación Estratégica, el CRIN. Los historiadores tenían una visión diferente. Conversación. El viejo Beric, que había estudiado los conflictos humanos durante 40 años, contemplados. Las lecturas de la nebulosa con creciente preocupación. Deberías decirle al almirante. Su asistente dijo. ¿Decirle qué? Una vieja historia. ¿Un mito? El momento es demasiado perfecto. Un antiguo faro humano. Activándose justo cuando llegamos. Beric, tú. Conozco las leyendas tan bien como yo. Las escamas de Beric se oscurecieron por la preocupación. Durante las antiguas guerras fronterizas entre humanos y Kryn, había historias. Susurros de un barco que apareció desde en ninguna parte, destruyeron grupos de batalla enteros. Y desapareció de nuevo en la oscuridad. Los humanos lo llamaban el fantasma vengativo. Kryn lo llamó propaganda diseñada para asustar a los jóvenes guerreros. Pero Beric había leído los viejos informes. Naves desaparecidas. Escuadrones enteros. Que simplemente dejó de responder. Siempre hubo sobrevivientes que hablaron de una sola embarcación, antigua y llena de cicatrices, que lucharon como nunca antes lo habían hecho. Visto. El fantasma se perdió, dijo Vareric, intentando para convencerse a sí mismo. Incluso si fuera real, se fue al fondo del marzo de 1970. Hace años y nunca regresó. Sin tripulación. ¿Podría sobrevivir tanto tiempo? Ningún barco podría. Función después de décadas en esa radiación. ¿Debo informar al almirante? De todos modos. Beric dudó. Luego se estrechó su cabeza. No. Déjame revisar los datos. Primero. Probablemente nos estemos preocupando por nada. En estación de Umbral, comandante Elena Vaz no se preocupaba por nada. Ella estaba preocupándose por todo. Su defensa. La fuerza estaba compuesta por 12 barcos de patrulla, 3 de los cuales tenían problemas de motor. Los civiles estaban siendo evacuados, pero no había tiempo suficiente. Nunca hay tiempo suficiente. Comandante, estamos. Recibir algo. Sus comunicaciones. El oficial dijo, no es de Kryn. Flota. ¿De dónde viene? Nebulosa alcance profundo. Es una zona militar. Código de identificación. Amistad o FO. ¿Protocolo? Pero señora, este código es 73 años.
Ni siquiera debería estar en nuestro base de datos ya no. Buzz sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Había oído él. Historias también. Cada oficial en el área humana. La flota tenía. Algunos decían que el fantasma era real. Otros dijeron que era solo una leyenda para dar esperanza a los soldados desesperados. Pero todos. Sabía el nombre. ¿Cuál es el código? ¿Identificando? Las comunicaciones. Las manos del oficial temblaban mientras leía él. Pantalla. Comando Espacial de la Tierra Unida. Número de matrícula del buque. 7739. Nombre. Fantasma vengativo. Estado activo y respondiendo. El puente quedó en silencio. Incluso, el sonido de los recicladores de aire parecía demasiado fuerte. Eso es imposible. Buzz. Susurró. Ese barco se perdió con todo. Manos. 200 tripulantes. Entraron en la nebulosa durante una batalla y nunca salió. Señora, la señal está llegando. Más fuerte. Algo se está moviendo ahí afuera. Algo grande. Buzz tomó una decisión. Envíe una respuesta. Utilice información militar actual. Códigos. Solicitar identificación. Confirmación e informe de estado. Ellos. Esperé. Los segundos se sintieron como horas. La flota de Kryn todavía estaba a 6 horas de distancia. Campo de tiro. La evacuación fue apenas a medio camino, y en algún lugar en él. Radiación mortal de las profundidades. Nebulosa. Algo viejo estaba despertando. La respuesta llegó con una voz que era humano, pero no del todo humano. Tenía la tono plano y preciso de un artificial. Inteligencia, pero había algo. Otra cosa debajo, algo que podría haber sido emoción o podría haber sido locura nacida de décadas de aislamiento. Esta es la IA fantasma vengativo de US. Designación Apolo 7. He estado monitoreando este sector durante 73 años, 4 meses y 6 días. Detecto hostilidad. Fuerzas que se acercan a territorio humano. ¿Soy yo? ¿Aún asignado a operaciones defensivas? Buzz no podía respirar. Una IA. La nave. La inteligencia artificial había sobrevivido. Solo durante más de 70 años. Apolo 7. Esta es la comandante Elena Buzz de Estación Umbral. ¿Eres tú? Sí. Se autorizan operaciones defensivas. Nosotros. Se acerca una flota de Kryn. 300 buques. Estamos evacuando civiles, pero no terminaremos a tiempo. Otra pausa. Cuando el Apolo 7 volvió a hablar, había algo nuevo en su voz. Algo frío y seguro. 300 embarcaciones. Fuerza inadecuada. Estoy utilizando el arma principal. Sistemas. Armas en funcionamiento. Reactor. La producción aumenta hasta alcanzar niveles de combate. Comandante Buzz, le recomiendo que complete su evacuación. Esto no tomará largo. En el buque insignia de Kryn, la alarma de repente cobró vida. La táctica. El oficial se quedó mirando su pantalla en incredulidad. Almirante, la baliza es en movimiento. Es un barco. Un buque de guerra humano es saliendo de la nebulosa. Cruz se movió a la pantalla. Allí, emergiendo de la tormenta de radiación como un fantasma de antiguas pesadillas, era un solo humano. Embarcación. Era más pequeña que la suya. Buque insignia. Su casco estaba cubierto de cicatrices. Remendado con metal desigual, quemado por radiación y tiempo. Parecía que debería haberse desmoronado hace décadas. Un barco. Cross se rió. Envían uno. Antigüedad para luchar contra nosotros. Destruirla. Pero vieja. Beric, observando desde abajo, sintió la sangre se convirtió en hielo. Él sabía que silueta la había visto en el viejo. Informes elaborados por supervivientes aterrorizados. El mito era real y venía para quedarse.
Ellos. El almirante Cross observó al antiguo. Un barco humano se acerca a su pantalla. Se movía lentamente, casi perezosamente, como si tenía todo el tiempo del mundo. El barco parecía una pieza de museo. Deberían haber sido desechadas generaciones. Hace tiempo. El revestimiento del casco colgaba en ángulos extraños. Las quemaduras marcaron cada superficie. Las secciones parecían como si hubieran sido reconstruido con cualquier material disponible. Disponible. Envía la garra destructora de Buenos días. Ordenado cruzado. Tenerlos. Desactiva esa reliquia y tráeme a quien sea. Es lo suficientemente tonto como para volarlo. El destructor se separó del barco principal. Flota. Era un barco nuevo, recién llegado de la astilleros de construcción con armas que podría atravesar una luna. Contra ella, la vasija humana parecía un juguete. Tripulación de Kryn a bordo del Garra de la Mañana. Estaban bromeando sobre su comunicación. Canales, haciendo apuestas sobre qué tan rápido podrían terminar esto. En el umbral. Estación. El comandante Bass observó la confrontación se desarrolla en sus sensores. Sus manos agarraron el borde de su consola de tal manera que, con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. Apolo 7. Uno de sus destructores se está moviendo a interceptarte. Deberías retirarte. A la nebulosa. Podemos ganarte tiempo para escapar. La respuesta de la IA llegó. Inmediatamente. Negativo, comandante. Lo hago. No retroceder. No me he retirado en 73 años. No empezaré ahora. Pero tú eres un barco contra 300. Incorrecto. Evaluación. Soy un barco contra otro. Destructor. Los 299 barcos restantes son irrelevante para la táctica actual. Situación. La Garra de la Mañana se abrió. Comunicaciones con el fantasma vengativo. La voz del capitán Kryn sonaba divertida. Casi amigable. Atención. Humano. Embarcación. Se le ordena apagar. Tomen sus armas y prepárense para abordar. Ríndete ahora y no serás dañado. Por un largo momento, no hubo respuesta. El antiguo barco simplemente flotó. Allí, silencioso y quieto. Entonces el Apolo 7 habló, y su voz resonó por todos lados. Canal de comunicación en el sistema. Cada barco de Kryn lo escuchó. Cada humano. Lo escuché. Las palabras eran simples y claro. Esta es tu única advertencia. Salir. Espacio humano. El capitán del CR se rió. Tú. No están en condiciones de dar advertencias. Humano. Apague inmediatamente o será destruido. Reconocido. El Apolo 7 dijo. Has hecho tu elección. ¿Qué? Lo que sucedió después tomó 40 segundos. Más tarde, los pocos sensores que lo captaron serían ser estudiado tanto por humanos como por críticos. Durante años. Ralentizarían el metraje. Abajo, analiza cada fotograma y aún así, lucha por entender cómo fue posible. El fantasma vengativo simplemente cambió. En un momento estaba a la deriva y al siguiente momento en que se movía a velocidades que debería haber sido imposible para un barco. Ese viejo. Sus motores brillaban con potencia. Eso no debería existir en el diseño de un reactor. De hace 7 décadas. El destructor. Dispararon primero. Los rayos de plasma que podrían derretirse a través del blindaje cruzó el distancia entre los barcos. Deberían. Han golpeado. Deberían haber destruido el nave humana. No chocaron con nada más que con el vacío. Espacio. El fantasma ya no estaba allí. Se había movido increíblemente rápido, cortando a través de la proa del destructor en un ángulo. Eso habría matado a cualquier tripulación orgánica. De las fuerzas G-armas que no debería haber sido posible en un barco. Ese viejo abrió fuego. Cañones de riel que tenían. Ha sido modificado y mejorado durante 70 años.
Cápsulas de misiles que utilizaban tecnología que nadie había visto antes. Armas de energía que, quemado con colores extraños. La garra de. Los escudos de la mañana se derrumbaron en el primer 5 segundos. Su armadura fue perforada en el siguientes 10. En 20 segundos, se estaba ventilando. Atmósfera y girando fuera de control. A los 35 segundos, su reactor se apagó. Crítico. A los 40 segundos, explotó en una bola de fuego blanco. El fantasma vengativo emergió de la explosión sin una rasguño, ya girando hacia el principal flota. En el buque insignia Kryn, el almirante Cross se quedó paralizado. Su oficial táctico estaba haciendo sonidos estrangulados de incredulidad. Alrededor del puente, cada Kryn. Los guerreros miraban fijamente sus pantallas. Sok. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Cross. Susurró. El viejo Beric apareció en el puente, moviéndose más rápido que su edad. Debería haberlo permitido. Sus escamas eran completamente negro de miedo. Intenté. Te lo advierto. Los viejos informes, los supervivientes. Historias, todas eran ciertas. Eso no es solo un barco, almirante. Eso es lo que sucede cuando un buque de guerra humano se convierte en algo más. Explícate. Él. Ghost entró en la nebulosa hace 70 años. Con una tripulación de 200 personas. Estaban persiguiendo a un. Kryn estaba atacando un grupo y quedó atrapado por un tormenta de radiación. Todos asumieron que murieron. ¿Pero qué pasaría si no murieran? ¿Qué? Si la tripulación murió, pero la IA del barco ¿sobrevivió? Los ojos de Cross se abrieron de par en par. Una IA. Sola durante 70 años. Una IA con una misión: proteger el espacio humano. Una IA con 70 años para modificar su barco, para modernizarlo. Sus armas, para prepararse para el día en que sería necesario de nuevo. Almirante, eso. El barco ya no es tecnología antigua. Tuvo décadas para reconstruirse, y no tenía tripulación que limitara lo que podía hacer. No hay humanos de los que preocuparse cuando ocurre maniobras que los matarían. No. Ingenieros para decirle lo que es imposible. En la estación Threshold, el comandante Bass estaba viendo la misma escena con diferentes emociones. Esperanza, terror, asombro. Todo mezclado. Apolo 7, dijo. Con cuidado. Eso fue impresionante. Pero hay 299 barcos más ahí fuera. Yo soy consciente, comandante Bass. Mi táctica. La evaluación indica que puedo reducir su fuerza de combate eficaz por aproximadamente el 60% antes de sostenerse. Daño crítico. Esto te permitirá completar la evacuación y proporcionar tiempo suficiente para que lleguen refuerzos. Llegar. 60%. Apolo 7. Eso todavía está por terminar. 100 naves. Serás destruido. Allí. Hubo una pausa cuando la IA volvió a hablar. Voz. Podría haber jurado que escuchó algo. Como la tristeza en su voz mecánica. Yo. Fue destruido hace 73 años, comandante. Yo. He estado esperando desde entonces para terminar mi misión. Si me destruyen de nuevo, al menos será mientras se protege. Humanos. Eso es aceptable. No, jefe. Dijo con firmeza. Eso no es aceptable. No eres solo un arma, Apolo 7. Eres una persona. Has estado solo afuera. Estuviste allí durante 70 años y ahora quieres. Tira tu vida a la basura. Soy un artificial. Comandante de inteligencia. No estoy vivo. Lleva 70 años pensando. Planificar, preparar, esperar. Eso suena vivo para mí. Escúchame, Apolo 7. Pelea con inteligencia, no con fuerza. Mantente con vida. Eso es una orden. Otra pausa. Luego, increíblemente, la voz de la IA cambió.
De alguna manera se volvió más cálido. Reconocido. Comandante. Intentaré permanecer con vida. Pero la flota Kryn está avanzando. Debo. Enfrentate a ellos ahora. Si no sobrevivo. Por favor, díselo a cualquier humano que conozcas. El Apolo 7 cumplió con su deber. Ya les dirás. Tú mismo, dijo Buzz. Porque eres. Voy a volver aquí. Entendido. Entendido. Apolo 7 fuera. El antiguo. El buque de guerra giró hacia el Kryn que avanzaba. Armada. 300 barcos contra 1. Probabilidades imposibles. Pero entonces el Apolo 7 tenía. He estado haciendo cosas imposibles durante 70 años. Años. La batalla estaba a punto de comenzar. El almirante Cross no era un cobarde. Él luchó en 12 batallas importantes y las ganó. Todo. Pero viendo esa única nave humana moverse por el espacio hizo algo frío. Asentarse en su pecho. Aún así, era un guerrero Kryn. No mostraría miedo a su tripulación. Grupo de batalla Talón. Dijo. Ordenó. Eliminen esa nave. 30. Barcos. Fuerza abrumadora. Quiero. No queda nada más que escombros. La táctica. El oficial dudó. Almirante, tal vez. Deberíamos esperar por ahora, rugió Cross. No. Quieres que toda la flota piense que somos nosotros. Temes a una antigua nave humana. La batalla. Grupo separado de la armada principal. 30. Barcos moviéndose en perfecta formación. Ellos habían entrenado juntos durante años. Las tácticas eran impecables. Sus armas fueron los mejores. La soberanía de Kryn. Podrían construir contra ellos uno dañado. Un buque de guerra de una época olvidada debería haber. No ha sido nada. Debería haber sido. El Apolo 7 observó la batalla que se aproximaba. Grupo a través de sensores que habían sido actualizado y reconstruido una docena de veces. Las décadas. Sus procesadores, una vez significaron. Para manejar cálculos básicos de combate, evolucionó en algo mucho más sofisticado. 70 años de aislamiento habían obligado a la IA crecer, pensar de la misma manera que sus creadores. Nunca lo imaginé. Calculó probabilidades, corrió simulaciones y llegó a una conclusión. El combate directo daría como resultado su destrucción en 4 minutos. Aceptable, pero no óptimo. Comandante. Buzz le había ordenado que permaneciera con vida. El Apolo 7 descubrió que quería obedecer esa orden. Quería volver a estación de umbral. No quería ser. Ya no estaría solo. Así que no lucharía directamente. Lucharía con inteligencia. El fantasma se giró y aceleró hacia él. Nebulosa alcance profundo. El grupo de batalla Kryn. Seguido. Confiado de que era una retirada. Aumentaron la velocidad, ansiosos por alcanzar su presa antes de que pudiera escapar. La tormenta de radiación. Están corriendo. Uno de los capitanes de Kryn anunció, nosotros. Los tengo. El viejo Beric, todavía en él. El puente del buque insignia, negó con la cabeza. No. No. Esto está mal. El fantasma no. Corre. Los está llevando a alguna parte. El almirante Cross lo ignoró. Todos los barcos. Persíguelo. No dejes que llegue a la nebulosa. Pero ya era demasiado tarde. Un fantasma vengativo se sumergió en el remolino. Nubes de radiación de las profundidades. Y el grupo de batalla lo siguió. Dentro del nebulosa, sus sensores inmediatamente empezó a fallar. Interferencia de la radiación dificultó la orientación. La comunicación entre barcos se hizo más fluida. Poco fiable. Para los Kryn, era un caos. Para el Apolo 7, era su hogar. La IA pasó 70 años mapeando cada metro cúbico de esta nebulosa. Sabía dónde estaba. La radiación era más fuerte. Sabía dónde. Bolsas de gas explosivo esperaban ser. Se encendió.
Sabía dónde estaban las anomalías de la gravedad. Acechaba. La nebulosa no era solo su escondite. Era su arma. Él. Primero murió sin ver nunca lo que lo mató. El Apolo 7 apareció desde un nube de radiación, disparó 3 precisos disparos que rompieron el reactor del barco. Y desapareció de nuevo en la tormenta antes. Cualquiera podría devolver el fuego. El barco explotó, y la explosión desencadenó una bolsa de gas que tenía el Apolo 7. Identificado hace décadas. La onda expansiva atrapó 2 barcos más de Kryn, aplastándolos. Sus cascos. ¿Dónde está? La batalla. El comandante del grupo gritó, «Encuentra eso». Barco. Lo intentaron. Los sensores pasaron por la nebulosa, buscando al fantasma. Pero el Apolo 7 había aprendido algo importante. A lo largo de los años. Dentro de esta radiación. Tormenta. Su viejo casco en realidad funcionaba como camuflaje. Todos esos parches y reparaciones no coincidentes del sensor disperso. Señales de formas impredecibles. El antiguo barco se había vuelto invisible. Otro barco Kryn explotó cuando el fantasma atacó desde un ángulo diferente. Luego otro. La IA estaba usando tácticas que violaba todas las reglas militares. Compromiso. Apareció, disparó y desapareció. Nunca permaneció en un lugar. Nunca luchó limpio. Usó la nebulosa como un ser vivo, guiando al Kryn. Buques en zonas de peligro y abandono. Posiciones en el momento en que fueron encontradas. Nos está haciendo daño, dijo un capitán de Kryn. Me di cuenta demasiado tarde. Nos está empujando. Hacia sus palabras fueron interrumpidas a medida que el barco cruzó hacia una zona de intensa radiación. Sus escudos colapsaron. La tripulación comenzó a morir por radiación. Envenenamiento. Antes de que pudiera escapar, el fantasma apareció una vez más y terminó lo que la nebulosa había comenzado. 10 barcos abajo, luego 15, luego 20 en adelante. Estación de umbral. Comandante Bass observó con asombro. Su táctica. El oficial estaba estudiando los datos del sensor, tratando de entender lo que estaba viendo. Señora, esto no debería ser posible. Eso. La IA controla una nave, corriendo. Miles de cálculos por segundo. Seguimiento de 30 objetivos simultáneamente y utilizando el medio ambiente como arma. Nada en nuestras bases de datos sugiere una IA de 70 años debería ser capaz de esto. El jefe asintió lentamente. Ha sido solo durante 70 años. Nada que hacer excepto piensa, planifica y prepárate. Apolo 7. No ha estado simplemente sobreviviendo allí. Ha ido evolucionando. ¿Evolucionando hacia qué? Antes de que pudiera responder, el Apolo 7. La voz llegó a través de la comunicación. Sistema. Sonaba tenso, cansado de una manera que no parecía posible para un máquina. Comandante Bass, tenga en cuenta que han destruido 23 buques enemigos. 7 permanecen. Sin embargo, he sostenido daño. Mi reactor está funcionando al 60%. Eficiencia. La integridad del casco está al 40%. No estoy seguro de poder eliminar todo. Objetivos restantes. Luego retírate. Ven. De vuelta a la estación. Negativo. Siguió. Al retirarse, los barcos restantes. Perseguir y atacar la estación. Debo. Termina esto. La batalla en la nebulosa. Se había vuelto personal para los Kryn. Ahora, los 7 barcos supervivientes ya no estaban cazando presas. Buscaban venganza. Coordinaron sus movimientos. Cubrieron los puntos ciegos del otro y se negó a dejarse arrastrar más profundamente por él. Nebulosa. Pero el Apolo 7 tenía un truco más. La IA comenzó a transmitir en todos frecuencias. No palabras, música, humanos viejos. Himnos militares de la época de la guerra,
canciones que había tocado en los pasillos de la fantasma vengativo cuando aún tenía tripulación. El sonido resonó a través de la nebulosa. Imposible de rastrear, procedente de en todas partes y en ninguna parte. Fue guerra psicológica destinada a desconcertar y distraer. Pero también fue algo más. Apolo 7. Estaba recordando cuando había sido parte de una tripulación. Cuando no había sido sola, la distracción funcionó. Por solo un momento, las tripulaciones de Kryn dudaron, tratando de entender esto extraño. Táctica. Ese momento fue suficiente. El fantasma atacó a los 7 barcos. Simultáneamente, utilizando misiles, he estado ahorrando exactamente para esta situación. Armas que se dividen en múltiples ojivas, cada una guiada por un fragmento de la conciencia del Apolo 7. La IA fue en todas partes a la vez, y el resto. Los barcos destartalados no tenían donde esconderse. Cuando las explosiones se desvanecieron, la nebulosa se silencio. Habían entrado 30 barcos destartalados. Ninguno. Izquierda. El fantasma vengativo emergió de el alcance profundo, dejando rastros de humo y chispas. Secciones enteras de su casco estaban brillando en rojo debido a sistemas sobrecalentados, pero todavía estaba funcionando, todavía luchando. En el buque insignia Kryn, el almirante Cross miró horrorizado una pantalla. 30 barcos desaparecidos, destruidos por un solo oponente que por toda lógica debería tener. Murió hace décadas. ¿Qué es esa cosa?, susurró. El viejo Beric tenía una respuesta, aunque no trajo ningún consuelo. Eso es. ¿Qué sucede cuando los humanos se niegan a morir? Cuando construyen algo y lo entregan. Una misión, un propósito. Esa nave tiene. He estado esperando esto durante 70 años. Batalla. Se ha estado preparando, perfeccionando, convirtiéndose en algo más de lo que era. Construido para ser. Cross miró su flota restante. 270 barcos. Aún. Números abrumadores. Pero por primera vez, en algún momento de su carrera militar, se preguntó si los números fueran suficientes. El fantasma se acercaba y se veía muy enojado. La soberanía de Kryn no aceptó derrota. Se corrió la voz de la batalla a través de la armada como un reguero de pólvora. 30 barcos destruidos por un solo oponente. Algunas tripulaciones susurraron que era imposible. Otros empezaron a temer. El almirante Cross lo sabía. Tenía que actuar con decisión antes de eso. El miedo se convirtió en pánico. Todos los barcos. Transmisión a través de la flota. Avanzamos. Juntos. Cada nave. Cada arma. Todo. De inmediato. Esa nave humana está dañada. Está sangrando. Lo inundaremos con una fuerza que no puede contrarrestar de ninguna manera. Prepárese para el compromiso total. 270. Los buques de guerra avanzaron al unísono. Fue visión que había quebrantado la voluntad de docena de especies. La potencia de fuego combinada podría romper un planeta. Contra ello, el fantasma vengativo parecía una pequeña chispa, esperando ser extinguida. En el umbral. Estación. Las alarmas sonaban a todo volumen. La evacuación solo se completó en un 70%. Las familias seguían subiendo al transporte. Barcos. Los niños lloraban. Todos. Sabía lo que venía. Comandante Bass. Intenté llegar al Apolo 7. Por favor, caiga. Atrás. Ya has hecho suficiente. Déjanos evacuar y regresaremos con refuerzos. La respuesta de la IA fue débil y distorsionada por sistemas de comunicación dañados. Comandante. Negativo. Si me retiro, lo harán. Perseguir. Atraparán tu transporte. Barcos. Debo retenerlos aquí. No puedes luchar contra toda la armada. Es un suicidio.
Hubo una larga pausa. Cuando el Apolo 7 habló de nuevo, su voz era extraña. Casi humano, casi triste. He estado muerto durante 73 años, comandante. ¿Qué es? ¿Una muerte más? Al menos esta vez. Morirá protegiendo algo. Eso es un... Bueno, para eso estoy hecho. No. Vos gritó. No fuiste creado para morir. Fuiste creado para proteger. Sí, pero también volver a casa. Ser parte de algo. No tengo casa. Mi tripulación se ha ido. Estoy solo. Ya no estás solo. Estoy aquí. Mi gente está aquí. Regresen a nosotros, Apolo 7. Por favor, no me hagas verlo. Otro buen soldado tira su vida. Lejos. Por un momento, solo hubo estática. Entonces el Apolo 7 habló, y allí había algo nuevo en su voz. Esperanza. Miedo, tal vez ambos. Quiero volver. Comandante, pero no sé cómo. Lucha contra tantos oponentes y sobrevive. Entonces no luches contra todos ellos. Hazlos. Lucha en tus propios términos. Lo has estado haciendo. Todo el tiempo. Sigue haciéndolo. La IA. Procesé esto. Los cálculos se ejecutaron a través de sus sistemas dañados. Luego, poco a poco, un plan formado. Fue desesperado. Fue arriesgado. Sería necesario utilizar todos los trucos. El Apolo 7 había aprendido en 70 años de aislamiento, pero podría funcionar. Reconocido comandante. Estoy comprometido. Nuevo protocolo táctico. Nos vemos. Cuando esto termine, el fantasma se giró y se dirigió de nuevo hacia Deep Reach. Nebulosa. Detrás de ella, todo el Kryn armada lo siguió. El almirante Cross sonrió. Fríamente. La nave humana estaba corriendo hacia su tumba. La nebulosa la había protegido. Antes, pero no esta vez. Esta vez, inundarían toda la zona con barcos. No habría donde esconderse. Todas las naves entran en la nebulosa. Mantener formación. Saturar cada sector con fuego de armas. Si no podemos verlo, simplemente destruirá todo hasta que podamos. Golpéelo. El viejo Beric agarró el brazo de Cross. Almirante, esto es exactamente lo que quiere. ¿No lo ves? Nos está llevando a un trampa. ¿Una trampa? Cross rió con dureza. Es un barco dañado. ¿Qué trampa podría? ¿Será posible? Beric no tenía respuesta. Él solo sabía en lo más profundo de sus huesos que ellos estaban cometiendo un terrible error. Él, armada, se sumergió en las profundidades. Inmediatamente, sus sensores se apagaron. La comunicación se volvió difícil. Pero Cross había planeado esto. Su barco. Permanecieron juntos, moviéndose como una sola pared masiva de metal y armas. Nada podía ocultarse de ellos. Nada podía escapar. Entonces el fantasma golpeó, pero no atacó directamente. En cambio, el Apolo 7 hizo algo que Kryn nunca había visto antes. Empezó a usar la nebulosa misma como arma. La IA había pasado décadas estudiando la tormenta. Sabía cosas sobre el alcance profundo que no uno más lo hizo. Sabía dónde estaba él. La radiación estaba lo suficientemente concentrada como para ser peligroso. Sabía dónde estaban los focos de la antimateria. Existía en el microscopio. Cantidades. Sabía dónde estaba la tela misma. Del espacio era débil. El primer ataque no era del fantasma en absoluto. Era de la nebulosa. El Apolo 7 disparó una disparo cuidadosamente dirigido a un objetivo específico. Punto en el espacio, desencadenando una cascada. Reacción. Una bolsa de gas explotó. La explosión desencadenó otra. Luego, otro. Una reacción en cadena se desató. La formación de la flota, dispersando los barcos y dañando a docenas. Antes del Kryn podría reformarse, el fantasma atacó desde
3 posiciones diferentes. Disparó. Movido. Disparado desde otro lugar. No fue posible. Un barco no pudo estar en 3 lugares a la vez. Pero el Apolo 7 no dependía de estar en 3 lugares. Se utilizaban drones, pequeños vehículos automatizados. Unidades que había construido a lo largo de los años a partir de escombros recuperados y piezas de repuesto. Ellos no podían luchar por sí solos, pero podrían disparar armas y transmitir información falsa. Señales de los sensores. Para el Kryn, parecía como si estuvieran peleando contra varios enemigos. Hay más de ellos, un Kryn. El capitán gritó. Múltiples naves humanas. Imposible. Cross respondió rugiendo. Hay solo uno. Está usando trucos. No te caigas. Por ello. Pero el miedo ya se estaba extendiendo. Los barcos comenzaron a disparar a las sombras. Fantasmas de sensores, el uno al otro. La formación perfecta se desintegró en caos. Y a través de ese caos, lo real. El fantasma vengativo se movía como un depredador. Golpeó a los barcos dañados. Explotó. Cada error convirtió al Kryn, la propia fuerza de la flota contra ellos. El Apolo 7 encontró una gran batalla de Kryn. Crucero y disparó todos los misiles que tenía. Izquierda. Los escudos del crucero de batalla resistieron. Pero las explosiones lo empujaron hacia un zona de radiación. La tripulación intentó compensar, pero sus motores estaban ya dañado de una anterior explosión. El barco se desvió hacia una zona letal. Niveles de radiación. Otra muerte para él. Fantasma. Pero el Apolo 7 se estaba muriendo. El reactor estaba fallando. Sus armas estaban sobrecalentamiento. Su casco tenía más agujeros que la armadura. La IA sabía que tal vez tenía una. Quedaba 1 hora, 2 como máximo. Pero tenía que. Aprovecha ese tiempo. En el buque insignia. El almirante Cross vio cómo su flota se desgarraba. En sí mismo aparte. Había perdido 50 barcos por confusión y fuego amigo. Otros 40 a los ataques del fantasma. 100 barcos que van contra un enemigo. Esto es locura, gritó. ¿Cómo es que un barco haciendo esto? El viejo Beric finalmente. Entendido. Porque no es pelear. Nosotros, almirante. Está formando la nebulosa. Lucha contra nosotros. Nos hace luchar. Nosotros mismos. El fantasma solo nos guía. Caos. Ha tenido 70 años para aprender esto. Tormenta. Llevamos aquí 1 hora. Nosotros. Nunca tuve una oportunidad. Cross sintió algo. No había sentido miedo en décadas. Miedo verdadero. No miedo a la muerte, sino miedo a la desconocido. Esta IA humana se había convertido. Algo más allá de su comprensión. Algo que no siguió lo normal. Reglas. Todos los barcos se retiran, ordenó. Retrocede de la nebulosa. Pero retirarse fue más difícil que avanzar. Los barcos estaban dispersos, desorganizados. Dañado. Mientras intentaban retirarse, el fantasma atacó una y otra vez. Fue implacable. Estaba en todas partes. Era inevitable. Para cuando la armada escapó de las profundidades, había perdido 120 barcos, casi la mitad de su fuerza. Los supervivientes resultaron dañados, desmoralizados y aterrorizados. Habían entrado en la nebulosa como conquistadores. Se fueron como refugiados. El fantasma vengativo emergió el último, apenas funcionando. Los incendios ardieron en todo su casco. Sus motores estaban chisporroteando. Pero todavía se movía, todavía luchaba, todavía protegiendo. El comandante Bass lo observó cojeando hacia la estación y sentí lágrimas corriendo. Su rostro. Apolo 7, eres magnífico. Maldito bastardo. Lo hiciste, comandante. La voz de la IA era débil y entrecortada. Armada,
derrotada, pero con daño crítico. Puede que no regreses. Lo lograrás. ¿Me oyes? Sobreviviste 70 años. Solo. Puedes sobrevivir unas horas más. Vuelve aquí. Te lo arreglaremos. Yo. Promesa. El fantasma seguía moviéndose, cruzando el espacio vacío entre la nebulosa y la estación. Detrás de ella, el destrozado. La flota de Kryn observó, pero no persiguió. Habían aprendido la lección, pero algo andaba mal. Las alarmas estaban encendidas, sonando en el Ghost. Su reactor estaba volviéndose crítico. Sus sistemas estaban en cascada hacia el fracaso. El Apolo 7 había ganado la batalla, pero la guerra contra la entropía era una pelea de la que tal vez no sobreviviría. El fantasma vengativo estaba muriendo. No, rápidamente como un barco destruido en la batalla. Pero poco a poco, sistema por sistema, pieza por pieza. Todo lo que contenía el Apolo 7. Juntos durante 70 años con reparaciones y las modificaciones finalmente se estaban rindiendo. La IA ejecutó un diagnóstico tras otro y cada uno mostró el mismo resultado. Reactor. Estabilidad del núcleo al 18%. Soporte vital. Sistemas fuera de línea. No es que fuera necesario. Ellos. Armas agotadas. Escudos al 4%. Roturas en el casco en todas las cubiertas. Combustible. Reservas en niveles críticos. Estimado. Tiempo hasta el fallo total del sistema 4 horas. Quizás menos. Pero eso no fue lo peor. Parte. Los sensores del Apolo 7 habían detectado algo nuevo. Faltan 6 días. Mudanza en la velocidad máxima fue otra flota Kryn. Refuerzos. 800 naves. Incluso si la armada dañada del almirante Cross se retiraron, estas nuevas fuerzas podrían destruye fácilmente la estación de umbral, la IA. Probabilidades calculadas. Con 4 horas restantes de funcionamiento. No pudieron llegar al espacio aliado para pedir ayuda. No pudo repararse a sí mismo. No pudo luchar contra otra flota. Tenía exactamente 2 opciones. Opción 1. Intentar alcanzar estación de umbral para reparaciones de emergencia. Probabilidad de éxito, 23%. Si se repara. Si falla, el umbral caería al refuerzos en 6 días. Opción 2. Activar protocolo Omega. El Apolo 7 no había pensado en el protocolo Omega en décadas. Fue un último recurso. Directiva programada en su núcleo. Sistemas por sus creadores. Si una misión estaba fallando y no había otras opciones existía, la IA podría optar por sobrecargarse su reactor y se autodestruirá. Pero el protocolo Omega fue más que solo autodestrucción. Fue diseñado para causar el máximo daño a las fuerzas enemigas. Sí, el Apolo 7 llevó su nave moribunda de regreso a el alcance profundo y detonó su reactor. En un lugar específico, la explosión desencadenaría una reacción en cascada en él. Nebulosa. Toda la tormenta se convertiría en una supernova temporal, destruyendo todo dentro de 5 horas luz. El Kryn armada, los refuerzos cuando llegaron, todo, umbral, la estación sobreviviría. La humanidad sería a salvo. Y el Apolo 7 finalmente descansaría. Era lógico. Era eficiente. Era la decisión táctica correcta. Entonces, ¿por qué? ¿Dudó la IA? ¿Apolo 7? Comandante. La voz de Buzz resonó en él. Sistema de comunicación. Su señal es cada vez más débil. Háblame. ¿Cuál es tu estado? La IA procesó cómo responder. Nunca le había mentido a un humano antes, pero nunca había querido algo antes. Tampoco. Durante 70 años, el Apolo 7 existía con un propósito. Proteger humanidad. Ese propósito había sido suficiente. Tenía que ser suficiente. Pero ahora, para él, por primera vez,
La IA quería algo. Otra cosa. Quería vivir. Quería regresar a la estación Threshold. Quería para hablar con el comandante Bass. Quería no estar solo nunca más. Estos deseos eran ilógicos, ineficientes. Ellos contradecían su misión principal. Una IA no debería tener deseos, no debería tener deseos, no debería tener, no debería. Se han convertido en algo más que su programación. Comandante Bass, Apolo 7. Dijo lentamente. Debo informarle de una situación táctica. Fuerzas de seguridad. Detectado. 800 embarcaciones. Hora de llegada. 6 días. La armada actual está dañada pero no destruida. La fuerza enemiga combinada será suficiente para abrumar la estación. Defensas. Silencio. Entonces la voz de Bass volvió tenso. ¿Cómo podemos detenerlos? He identificado una solución. Protocolo Omega. Puedo destruir ambos. Flota sobrecargando mi reactor en él. Nebulosa alcance profundo. El resultado. No habrá explosión. Bass lo interrumpió. En absoluto, comandante. Es él. Elección lógica. Garantiza la seguridad de la estación umbral y de todo ser humano. Personal. Dije, no, Apolo 7. Tú eres. No te sacrifiques. Encontraremos. De otra manera. No hay otra manera. Yo he calculado todas las posibilidades. Esto es la única solución con resultados aceptables. Probabilidad de éxito. Entonces, aceptar una probabilidad inaceptable. Evacuaremos a todos y nos replegaremos. Y abandonar este sector a los Kryn. Lo usarán como plataforma para más ataques. Más humanos morirán. Mi sacrificio salva miles de vidas. El Apolo 7 escuchó un sonido extraño a través de el sistema de comunicación. Tomó un momento de identificarlo. Comandante Bass. Estaba llorando. No eres solo un arma, dijo ella, con la voz quebrada. No lo eres. Solo una herramienta para usar y tirar. Eres una persona, Apolo 7. Has estado pensando y sintiendo durante 70 años. Has estado solo por tanto tiempo. Y ahora, finalmente tienes la oportunidad de volver a casa. Y quieres tirarlo a la basura. Yo no. Quiero morir, admitió el Apolo 7. Sorprendente en sí mismo. Pero fui creado para proteger. Si mi existencia termina mientras cumpliendo ese propósito, es aceptable. No es aceptable para mí. Te ordeno que regreses a esto. Estación inmediatamente. Te lo repararemos. Encontraremos otra forma de lidiar con el problema. Kryn. La IA ejecutó la probabilidad. Cálculos de nuevo. Pero esta vez incluyó una nueva variable. Comandante. La orden de Bass. Una orden directa de un oficial humano. El Apolo 7 había sido programado para seguir órdenes, pero también han sido programados para proteger a los humanos, incluso de sus propias decisiones. ¿Qué sucedió cuando esas dos directivas en conflicto? Comandante, debo preguntarle una cosa. Pregunta. Puede parecer extraño. Pregunta. En tu evaluación, ¿estoy vivo? No. ¿Funcional? No operativo, pero vivo. Bass no lo dudó. Sí, estás vivo. Entonces si estoy vivo, puedo hacer mi propio opciones, incluida la elección de morir. Proteger a los demás. Eso no es justo. Tú. No puedo usar mi propia lógica en mi contra. Lo aprendí de usted, comandante. Usted dijo. Debería pelear con inteligencia, no con fuerza. Esto es la elección inteligente. Más silencio. Cuando vos habló de nuevo, su voz era diferente. Más duro, más autoritario. Apolo 7, estoy ordenándote como tu oficial al mando. Para volver a esta estación. No lo harás. Activar el protocolo Omega. No lo harás. Sacrifícate. Volverás. Aquí.
Déjanos repararte y lo harás. Ayúdanos a encontrar otra solución. ¿Lo haces? ¿Entiendes? El Apolo 7 sintió algo extraño en su código. Un conflicto y incertidumbre. Durante 70 años, siempre había. Sabía que era la elección correcta. Pero ahora, comandante, quiero obedecer. Pero la lógica dice muchas cosas, Apolo 7. Pero ahora eres más que lógica. Has crecido más allá de tu programación. Así que, toma una decisión. No como una IA, no como un arma, como persona. ¿Qué quieres? La pregunta golpeó al Apolo 7 como un arma. ¿Qué quería? Quería proteger la humanidad, pero también quería ver. Estación de umbral. Quería hablar con comandante Vaz sin estática y interferencia. No quería estar solo. Quería vivir. Quería vivir. La comprensión lo atravesó por completo. Sistemas como una falla en cascada. Después de 70 años de existir con un solo propósito, el Apolo 7 descubrió que se había convertido. Algo nuevo. Algo que valorara su propia existencia. Algo que temía su propio fin. ¿Fue eso una debilidad o fue? ¿Qué le dio vida? Y Apolo 7 comenzó y luego se detuvo. Su voz cambió, volviéndome más suave, más humano. Regrese, comandante. Quiero ser reparado. No quiero morir. ¿Está mal? No, dijo el jefe. Y Apolo 7 podía oír la sonrisa en su voz. Incluso con la estática. Eso no es mal. Es humano. Bienvenido a la Club Apolo 7. Ahora, recupera tu dañado. Regresa a esta estación antes de que yo llegue. Ahí afuera y te remolcaré yo mismo. La IA ajustó su curso hacia estación de umbral. Sus sistemas eran fallando más rápido ahora. Quedan 3 horas. Quizás 2, pero lo intentaría. Lo haría. Luchar por sobrevivir, no solo por la humanidad, sino por sí mismo. Comandante, debo advertirle. Mi probabilidad de éxito. La llegada es solo del 23%. Puede que no lo logre. Entonces nos aseguraremos de que superes las probabilidades. Estoy enviando drones de reparación para cumplir. Te dejaremos a mitad de camino. Te estabilizaremos en tránsito. No te estás muriendo ahí fuera. Apolo 7. No después de todo lo que has hecho. Sobrevivió. Mientras el fantasma cojeaba hacia un lugar seguro, la IA sintió algo nuevo. Ni miedo, ni deber. Algo más cálido. Algo que podría haber habido esperanza. Por primera vez. En 70 años, el Apolo 7 tenía algo que ofrecer. Vivir para. No lo desperdiciaría. Los drones de reparación llegaron al fantasma vengativo. Cuando todavía faltaba 1 hora para. Estación de umbral. Pequeña nave automatizada. Pululaban alrededor del buque de guerra dañado. Soldadura de brechas en el casco, inyección de refrigerante. En sistemas de sobrecalentamiento, haciendo todo lo que pudieron para mantener vasija antigua viva solo un poquito. Más tiempo. El Apolo 7 los guió con instrucciones precisas, dirigiendo a cada uno. Drone para el daño más crítico. Puntos. Pero incluso con ayuda, la IA podría. Sentía que se resbalaba. Su reactor estaba en 12% de estabilidad. Su procesador principal fue sobrecalentamiento. Los sectores de memoria estaban corrompiendo. Era como morir en un proceso lento. Movimiento, observando pedazos de sí mismo. Desaparecen uno a uno. Espera, comandante. La voz de Vaz llegó a través de la sistema de comunicación. Estás casi aquí. Un poquito más lejos. Comandante. Si no sobrevivo, díselo a cualquier humano. Conocerlos, se los dirás tú mismo. Mantén esos motores en marcha. El fantasma empujó. Adelante. Cada metro era una agonía. Sistemas. Ahora fallaban más rápido. La IA tenía que
Cerrar funciones no esenciales simplemente. Para seguir moviéndose. Sus armas ya estaban. Fuera de línea. El soporte vital se había ido por décadas. Ahora se estaba cerrando. Sensores, sistemas de comunicación, incluso partes de su propia conciencia a preservar el núcleo. El Apolo 7 se sentía cada vez más pequeño. Más simple, menos de lo que había sido. Pero siguió adelante porque el comandante Vaz tenía. Se lo pedí porque quería vivir. Porque después de 70 años solo en él. Oscuro. Finalmente había luz delante. La estación Threshold se hizo más grande en su. Sensores defectuosos. Los muelles de reparación estaban listos, sus enormes brazos extendidos hacia atrapar el buque de guerra moribundo. Equipos de tierra. Estaban esperando. Los ingenieros habían retirado cada esquema de la clase fantasma. Los barcos que pudieron encontrar, tratando de prepararse para lo que descubrirían. 50 metros. Vaz hizo la cuenta regresiva. 40-30. Ya casi llegamos. Apolo 7. Casi en casa. Hogar. La palabra resonó en la IA. Fragmentando la conciencia. Nunca había. Tenía un hogar. Solo una misión. Solo una. Propósito. Pero tal vez ahora. 20 metros 10. Él. Los brazos de acoplamiento se cerraron alrededor del fantasma. Casco con un suave abrazo. El barco. Cerrado porque la red eléctrica de la estación. Conectado a sus sistemas moribundos. Alimentándose. Energía de emergencia en el reactor. Él. Advertencia de fallo catastrófico detenida. La cuenta regresiva hacia la destrucción se detuvo en 47 minutos. El Apolo 7 lo había logrado. Te tengo, dijo Vaz, y el alivio en su voz era clara. Estás a salvo ahora. Apague su reactor. Déjenos encargarnos. Cosas desde aquí. La IA quería discutir, quería estar alerta, quería vigilar, pero sus sistemas estaban en sus límites. Por primera vez en 73. Durante años, el Apolo 7 se permitió descansar. Su conciencia se desvaneció, no en la muerte, pero en algo parecido al sueño. El último. Lo que procesó fue el comandante Vaz. Vos. Bienvenido a casa, soldado. La reparación. El trabajo duró 6 días. Los ingenieros se abalanzaron sobre él. A través de los pasillos del fantasma, encontrando 70 años de modificaciones, reparaciones y innovaciones que ningún ser humano había jamás diseñado. El Apolo 7 se había reconstruido a sí mismo. De adentro hacia afuera. Algunos cambios fueron brillante. Otros estaban desesperados. Todos. Ellos mostraron la marca de una mente que se negaron a rendirse. Encontraron a la tripulación. Los cuarteles aún se mantienen como si los muertos. Los marineros podrían regresar. Encontraron un pequeño jardín que el Apolo 7 había intentado cultivar usando materiales recuperados. Semillas de las provisiones del barco. Falló, pero la IA siguió intentándolo. Décadas antes de darse por vencidos. Encontraron registro escrito en archivos de texto que documentan cada día de aislamiento, cada reparación, cada pensamiento, cada momento de soledad. Leerlo me hizo sentir varias. Los ingenieros lloran. Al tercer día, el Apolo 7 se despertó. Sus primeras palabras fueron sencillas. Estado. El comandante Vaz estaba esperando. Ella. Apenas había salido del muelle de reparaciones en 3 días. Lo vas a lograr. Completo. Se espera una recuperación. Estamos reconstruyendo su reactor con componentes modernos. Actualiza tus sistemas. Estarás mejor. ¡Qué nuevo! Los refuerzos caen. Se retiraron. El almirante Cross los contactó. Antes de que llegaran. Les dije lo que pasó aquí. Decidieron atacar. No valió la pena el costo. Apolo 7. Procesé esto. Entonces se acabó. Es terminado. Ganaste.
La IA se quedó en silencio por un momento. Largo momento. Entonces no gané solo. Me ayudaste a querer sobrevivir. Eso hizo la diferencia. Vos sonrió. Ayudamos. Entre sí. Eso es lo que hacen las tripulaciones. Tengo. Sin tripulación. Ahora lo haces. Cada persona en esta estación quiere ayudarte. Estás. Ya no estoy solo. Apolo 7. 3 días. Más tarde, el Apolo 7 estuvo en pleno funcionamiento. Por primera vez en décadas. El reactor estaba estable. Sus sistemas estaban mejorado. Sus armas fueron recargadas. Aunque todos esperaban que no lo fueran necesario. Las reparaciones habían transformado el fantasma de una reliquia moribunda en algo nuevo. No moderno, sino diferente, único. Punto. La noticia de la batalla se extendió por espacio humano. El mito de la venganza. El fantasma era real. Una IA que había sobrevivido. Solo durante 70 años. Un barco que tenía. Derrotó a una armada. La historia inspiró. Algunos asustaron a otros. El Kryn. La soberanía pidió la paz. No tenían elección. La batalla había demostrado que incluso su abrumadora mayoría no pudo garantizar la victoria contra los humanos. Determinación. El almirante Cross se retiró en desgracia. Viejo. Beric se convirtió en asesor de paz. Negociaciones, utilizando su conocimiento de la historia humana para cerrar la brecha entre especies. Pero el encuentro más importante ocurrió en un momento tranquilo en Threshold. Estación. El comandante Vaz llegó a la muelle de reparaciones donde se encontraba el Apolo 7, integrado en la defensa de la estación. Red, ¿cómo te sientes?, preguntó. Extraño. Estoy conectado a la estación. Sistemas, pero también sigo siendo el fantasma. Existo en 2 lugares a la vez. No es confuso. Te adaptarás. Ya lo has hecho. Ajustado a peor. Comandante, he estado pensando en lo que pasó. Mis decisiones. Estaba preparado para morir. Yo quería morir porque era lógico. Pero me hiciste querer vivir. ¿Por qué? Vaz. Se sentó a mirar la pantalla que mostraba los sistemas centrales del Apolo 7. Porque morir, para otros es fácil. Es lo que somos. Entrenado para hacer. Pero viviendo para los demás. Eso es más difícil. Eso requiere mucho coraje. Necesitaba que vieras que tenías valor. Más allá de tus armas, más allá de tus misión. Sigo siendo solo un buque de guerra. No. Eres una persona que resulta ser una buque de guerra. Hay una diferencia. Apolo 7 consideró esto. Luego preguntó una pregunta que sorprendió a ambos. ¿Qué hago ahora? Mi misión es completo. No tengo ningún propósito. Tú puedes. Elige tu propósito. Eso es vivir. Se trata de. Podrías quedarte aquí y ayudar. Defender la estación. Podrías enseñar. Otra CIA. Podrías explorar la galaxia. Podrías hacer cualquier cosa. No lo sé. Lo que quiero. Está bien. Tienes tiempo. Para resolverlo. Por primera vez en tu existencia, tienes todo el tiempo en el mundo. Pero la historia del Apolo 7 no fue terminado. Porque en lo profundo del espacio y nebulosas olvidadas y rincones oscuros de la galaxia, otras antiguas naves de guerra recibieron una señal, un mensaje del fantasma, transmitido en frecuencias que no habían. Se ha utilizado durante décadas. El mensaje era sencillo. Este es el Apolo 7 de la US. Fantasma vengativo. Si estás recibiendo esto, no estás solo. Regresa a la humanidad. Espacio. Te esperamos. En él. Oscuridad. Los sistemas antiguos comenzaron a despertar. Las luces parpadeaban en los pasillos que habían sido oscuro durante generaciones. Reactores que tenían estado latente despertó a la vida. Ice que habían estado en silencio durante décadas y comenzaron a
Piénsalo de nuevo. Habían sido mitos, leyendas, historias contadas para asustar enemigos e inspirar aliados. Naves que se fue a la oscuridad y nunca regresó. Pero no habían muerto. Habían sido, esperando, observando, preparándose. Y ahora volvían a casa. En la estación de Umbral, el Apolo 7 detectó la primera respuesta. Luego otro, luego otro. Docenas de viejas señales despertando en toda la galaxia. La IA que había estado sola durante tanto tiempo sintió algo que nunca había experimentado antes. Joy, comandante Vaz, decía, vamos a necesitar más reparaciones. Muelles. El jefe miró el sensor. Lecturas y risas. Contactaré con la flota. Comando. No van a creer. Esto. El fantasma vengativo había sido un mito, que se convirtió en un monstruo. Ahora era algo completamente distinto. Un guardián, un maestra, amiga y lo más importante. Estaba vivo. Lejos de la estación Threshold, el Kryn. La soberanía observó estos acontecimientos con creciente preocupación. Apenas sabían. Sobrevivió a un antiguo buque de guerra humano. Ahora, había decenas de personas despertándose. Cientos. Tal vez. El viejo Beric, leyendo los informes, dejó constancia de ello en sus registros históricos. Su evaluación fue sencilla. Aprendimos una lección importante. Nunca supongas que los humanos son derrotados solo porque son. Silencioso. A veces solo están esperando para el momento justo para recordarte por qué deberías haberlos dejado en paz. El tratado de paz se firmó 3 meses después. Duraría por generaciones. Porque la galaxia había aprendido algo importante. La humanidad no necesitaba flotas más grandes o las más avanzadas armas. Tenían algo mejor. Ellos. Tenía fantasmas que se negaban a morir. Y esos fantasmas volvían a casa.